ya en lo que era este tema sobre lo que es la sucesión testamentaria. Vamos a entrarnos en lo que es el testamento. Desde ya, pues, es muy importante que nosotros tengamos muy claro este concepto de lo que es el testamento. Que este tema quede bien claro, ¿verdad? Porque, como les había dicho, se van desglosando los temas. La próxima semana vamos a tener a bien ver estas clases de testamento. Entonces vamos paso a paso para que pues podamos ir comprendiendo lo que es el tema, y desde ya, pues como les digo, el testamento va a ser muy importante, va a ser bastante preciso que podamos identificar en este caso lo que es el testamento. Muy bien, buenos días a Meli López por ahí que nos está saludando en el grupo. Siempre, como les digo, cualquier situación, platicarla, ¿verdad? En lo que es la imagen, en lo que es el audio, nuestras diapositivas, esperando que no tengamos ningún tipo de problema y podamos, pues, trabajar bastante bien en lo que es el día de hoy, ¿verdad? Como les digo, ya como no quiere la cosa, pues ya estamos en lo que es nuestra tercera semana. Es muy importante, como les digo, los documentos se van subiendo a lo que es este grupo de Telegram para que usted vaya, pues, repasando, para que usted vaya teniendo en cuenta lo que es su código civil, por favor, porque lo que es el parcial, tanto el contenido que se está dando aquí en clase, lo que se platica aquí en clase y nuestro código civil, pues va a ser materia de nuestro curso, bueno, en nuestro primer parcial, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, por favor, espero que que siempre vayan repasando, que siempre vayan estudiando sobre estos temas, porque para que desde ya, como les digo, ya tercera semana, 2 semanas más y nos vamos a ir eh, examinando ya de estos contenidos. Buenos días, Antonio Mendoza también. Entonces, vamos a desarrollar nuestro tema del día de hoy, lo que es la sucesión testamentaria. Desde ya, pues como les he dicho, manejemos ya estos temas, ¿verdad? Lo que es la sucesión, esta transmisión, esta disposición de los bienes de una persona. En este caso, pues, como su nombre lo indica, la sucesión testamentaria, pues existe este documento de lo que es el testamento. Yo sé que nosotros hemos tenido a bien escuchar estos términos entre la familia, ¿verdad? De que, bueno, que su tío, que el abuelo, que el vecino, pues, dejó testamento, que no dejó testamento, y pues, por lo que hemos escuchado, sabemos que el testamento es un documento, ¿verdad? Mediante el cual una persona pues va a dejar en este caso, pues va a dejar sus bienes. ¿Verdad? Buenos días, Darian. También buenos días, Luis Sánchez. Gracias por los saludos. Entonces, en este caso conocemos lo que es un testamento a nivel general, lo que la mayoría de las personas conoce, lo que es un testamento, ¿verdad? Bueno, un documento donde la persona deja sus bienes o señala quién, en este caso, le quiere dejar sus bienes, ¿verdad? Pero nosotros como futuros abogados, futuras abogadas, pues debemos de conocer ampliamente este tema, como les he mencionado, ¿verdad? También en el curso de Procuraduría Jurídica, que nuestra labor también es asesorar a las personas. Démonos cuenta que la semana pasada se presentaban conceptos bastante, pues, importantes de lo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad? Recordemos también lo que era, bueno, cada uno de los temas, la sucesión, la representación hereditaria que pudimos ver la semana pasada. Entonces son términos situaciones que usted manejar al 100% para que a la hora de vaya a asesorar a alguien, pues sepa de lleno, en base a nuestra ley, nuestro código civil, qué es lo que les tiene que decir, ¿verdad? Porque las personas van a tener sin fin de dudas y usted tiene que estar muy preparado, en este caso, en el desarrollo de los mismos. Buenos días, Ale Estrada. Espero que hacemos bastante, pues, en este caso, listos para lo que es nuestro curso del día de hoy. Como siempre les he mencionado, ¿verdad? La importancia de cada uno de esos temas. Creo que ustedes semana a semana se van percatando, se van dando cuenta de la importancia de los mismos. Surgen muchas dudas durante la clase, las vamos resolviendo y nuestro código civil, pues, vamos dándole solución a las dudas que ustedes tienen a modo de que pues no tengamos ningún problema con eso. Entonces vamos a empezar con nuestro tema, como le mencionaba el día de hoy, la sucesión testamentaria.
Y desde ya pues comparto nuestra diapositiva para el día de hoy. Espero que pues esté de la mejor forma. Nuestra sucesión testamentaria. Si se da cuenta, pues la imagen también se presta bastante a lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que es este testamento. Gracias, Tabito Jiménez, por el saludo. Igual para todos ustedes, ¿verdad? Bendiciones y que pues podamos aprender bastante el día de hoy. Sucesión testamentaria. Les repetía, ¿verdad? Que, bueno, les repito que ya estos términos de sucesión ya debe tener, ya lo tenemos que tener claros, ¿verdad? La transmisión, la disposición de estos bienes de una persona. A la hora que decimos testamentaria, pues esta disposición, esta transmisión de bienes se está dando a través de lo que es un testamento. Desde ya, pues, este documento mediante el cual una persona va a dejar plasmada su voluntad en la disposición de sus bienes. Lo hace en vida para que cuando llegue ese momento, ¿verdad? Que les decía que es la ley de la vida que tenemos que dejar este mundo, pues esos bienes queden señalados, o mejor dicho, se entreguen a las personas que el testador indicó, valga la redundancia en este caso, en su testamento. Por eso decimos que este documento es aquel mediante el cual la persona va a manifestar su voluntad, o sea, lo que él quiere que se haga en base a sus bienes, ¿verdad? Recordemos, sucesión testamentaria e intestada. El día de hoy pues vamos a ver esta testamentaria. Por consiguiente, pues tenemos que abarcar lo que es claramente lo que es nuestro testamento, ¿verdad? Que es el documento mediante el cual, como les repito, se va a plasmar esta última voluntad que la persona va a querer que se haga, no solo con sus bienes, ¿verdad? Porque también puede dejar otro tipo de situaciones, ¿verdad? Su última voluntad. Entonces nos adentramos en lo que es el testamento. Su etimología, mucha atención aquí, por favor. Muchos autores en lo que refiere el estudio de lo que es el testamento, muchos tratadistas que se han involucrado, muchos tratadistas que se han involucrado en el estudio del testamento, pues en base a estos, valga la redundancia, en base a estos estudios, pues han llegado a concretar, han llegado, en este caso, a plasmar que la etimología del testamento, de donde proviene el nombre, es testamentum. Muchos, en este caso los primeros tratadistas del derecho civil, enfatizando lo que es el testamento, derivaron o estudiaron que la etimología provenía de lo que es el testamentum. Posteriormente, otros autores romanos como Aulo Gelio y Servio, en este caso Sulpicio, pues han llegado a determinar que su etimología proviene de lo que es el testario mentis, que significaba testimonio en este caso, de la muerte, ¿verdad? Porque él en este caso estaba diciendo, dando su último testimonio, por eso era testario mentis, que significaba testimonio de la muerte. Por el contrario, otros autores en el transcurso del tiempo, pues han manifestado que la etimología del testamento proviene o deriva de lo que es testibus mentis, que era el testimonio de los testigos. En este caso, mejor dicho, la mención que se hacía de los testigos en el testamento, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante que se requieren ciertos testigos en cada uno de los diferentes testamentos que existen o que regulan nuestro Código Civil. Entonces, la etimología a inicios, varios autores derivaban o llegaron a determinar que la etimología del testamento era testamentum. Otros autores más adelante lo entendieron o llegaron a comprender que derivaba de lo que era el testario mentis, ¿verdad? Su etimología, testimonio de la muerte. Posteriormente, otros autores, pues testibus mentis como mención de los testigos, ¿verdad? Pero
La etimología más aceptada de lo que es en este caso el testamento es que deriva de la palabra testamentum. Es la etimología o el término más aceptado en las diferentes épocas, que su etimología proviene de la palabra testamento. Definición de lo que es el testamento. Desde ya, pues, gracias, Ale, dice que las imágenes estamos bien. Elizabeth, muy buenos días, Hansi y Tabito. Ricky también, buenos días, ¿verdad? Como digo, siempre me gusta hacer eso porque para entablar esta comunicación que sabemos que no estamos en persona, pero nosotros, pues, vamos a hacer que funcione esta nuestra comunicación, ¿verdad? Que ustedes están ahí, yo soy de este lado de la pantalla, pero eso no va a impedir a que platiquemos, eso no va a impedir a que participemos como que estuviéramos de la forma presencial, ¿verdad? Yo no tengo el gusto de poder verlos, ustedes sí, pero como les digo, vamos a hacer que estas distancias se acorten y tengamos una comunicación como que ustedes estuvieran ahí. Por eso, esa es mi finalidad con el grupo de Telegram, ¿verdad? Que podamos tener ese acercamiento. Y en este caso, pues este autor de Diego, entre varias definiciones que yo tenía, porque tengo un documento yo donde pues he realizado de varios libros. Yo, en este caso, pues con un grupo de compañeros hicimos varias bibliografías, pongámosle varios libros y hicimos un solo documento. En este caso, pues aparecen varios tratadistas del derecho, varios libros. Y entre este tema, pues habían varias definiciones de lo que era el testamento. Yo, pues, les encontré las más adecuadas para poder comprender lo que es el testamento, ¿verdad? Las definiciones que a mí me ayudaron para someterme a mi privado son estas, las que yo les voy a dar ahorita, porque yo les quiero comunicar esto, como yo soy un facilitador de la educación, así es como yo quiero que ustedes me perciban, ¿verdad? Como ese facilitador de la educación, porque siempre que les digo, a la hora que participan, pues sus respuestas son bastante adecuadas, son bastante buenas de lo que estamos platicando. Como siempre les dije, el estudiante de la Universidad Rural es muy comprometido, muy sacrificado al momento de sus estudios, y es por eso que a uno se le hace fácil, pues, a uno se le hace fácil, ¿cómo se llama?, poder compartirles lo que es la cátedra por la entrega que ustedes tienen. Entonces, una de esas definiciones que pues yo quise colocarles para bueno, como nuestro proceso de estudio, de aprendizaje, mejor dicho, era una de ellas, es de Diego, y nos dice que el testamento es el acto unilateral, personalísimo, solemne, revocable. Mucha atención con este término revocable, por favor. Mortis causa, enderezado a disponer lo que queremos se haga después de nuestra muerte, en los límites y condiciones que establece el derecho objetivo, o sea, lo que es nuestro derecho objetivo, nuestro código civil, ¿verdad? En este caso, lo que nos quiere decir, y por consiguiente también el procesal a la hora del procedimiento que se debe de llevar a cabo a la hora de este testamento. Ya en esta definición, pues vamos a encontrar ciertas palabras, ciertos términos de los cuales no estamos muy familiarizados. Siento que algunos, pues podríamos decir, mire, licenciado, ese acto unilateral no lo tengo muy claro. Ese acto unilateral quiere decir unilateral de uno, porque va a ser la persona la que de forma individual va a realizar su testamento. No es válido un testamento donde dos o tres personas estén cediendo sus bienes en un mismo acto. Pongámosle dos, tres abuelos o padres de familia en un mismo documento van a disponer de sus bienes las tres personas. Tres, cuatro, cinco, dos personas, no se puede, no lo permite nuestra ley. Entonces, el acto unilateral quiere decir de que la persona cuando vaya a disponer de sus bienes en su testamento, debe hacerlo de forma individual.
O sea, solito él. No quiere decir que va a estar solito encerrado en una oficina, no, no. Se refiere que él de forma unilateral va a disponer de sus bienes, o sea, de forma individual. Obviamente frente a lo que es el notario y los respectivos testigos según la situación en la que se encuentre, ¿verdad? Porque vamos a encontrar, pongámosle, una persona que esté destacada, no sé si es el nombre correcto, destacada en una bueno, zona militar, destacamento militar. ¿Quiénes van a ser los testigos ahí? Pongamos el ejemplo que la persona está en la cárcel. ¿Quiénes van a ser los testigos ahí? Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero yo lo que les quería decir que el acto unilateral hace referencia a que la persona de forma individual va a ceder sus bienes, va a disponer de sus bienes en este documento que es el testamento. Por eso es un acto unilateral. Es un acto personalísimo, nos dice. ¿Y qué quiere decir esto de personalísimo? Porque no puede venir otra persona a estarle diciendo, mira, esta casa dejásela tal, este carro dejáselo a tu hijo, este dinero dejáselo a tu esposa, esto dejáselo a tu otro hijo. No. Personalísimo, porque como su nombre lo indica, personal, él es el que manifiesta su voluntad de lo que quiere que se haga con sus bienes para cuando él muera. Este documento, este testamento también es un acto solemne. ¿Por qué solemne? Pongamos un ejemplo que cuando se da pongámosle una graduación, por decir el ejemplo. Hay ciertos requisitos que se deben de cumplir. Pongámosle que está el decano de la universidad, debe de firmar el acta de graduación. Tiene que estar el representante de la carrera. Tiene que estar, pongámosle su padrino, tiene que estar usted. Entonces, todo lo que le dije ahí son actos solemnes que se deben de cumplir para que tenga validez el acto de graduación. Entonces, el testamento también es un acto solemne. ¿Por qué? Porque tiene requisitos esenciales que se deben de cumplir para que tenga validez el testamento. Un acto solemne frente a un notario. Se debe de firmar o su impresión dactilar. Se debe de leer a viva voz. ¿A viva voz qué quiere decir? Bueno, el día de hoy tal y tal, el señor tal y tal dispone de sus bienes. Es a viva voz. Son formalidades, son solemnidades que se deben de cumplir en lo que es, no, perdón, ya se nos corrió aquí, nuestro testamento, porque por eso es un acto solemne. La solemnidad, las formalidades que se deben de cumplir en el mismo para que sea eficaz. Recordemos, cuando decíamos, cuando no hay testamento es nulo o es ineficaz, es porque no se cumplieron con los actos solemnes que requiere el testamento para que éste nazca la vida jurídica y por consiguiente sea válido. Este acto de lo que es el testamento, pues también el testamento resulta ser revocable. Pues vamos a encontrar este término. También no sé si alguien está familiarizado con lo que es este término. Hoy lo vamos a aprender. Bueno, los que ya lo conozcan, pues enhorabuena. Los que no, para eso estamos aquí el día de hoy, para aprender qué quiere decir este acto revocable. Quiere decir, obviamente viene lo que es revocabilidad. Bueno, revocable significa que la persona en vida, obviamente, pues, pongamos el ejemplo de que ya otorgó testamento, ya dispuso de sus bienes. Pero ya tiene su testamento y después de haberlo hecho, se presenta una causa de indignidad a una de las personas que él haya dejado. Pongámosle, vino don Juan y le dejó sus bienes ya en su testamento, ya le dejó a su hijo una casa, le dejó dinero y un vehículo. Pero ¿qué pasa si después del testamento, obviamente él no ha muerto, después del testamento viene el hijo y realiza una de las incapacidades o de aquellos actos reprochables que vimos hace 8 días? Viene y lo denuncia por un delito. Lo abandona.
pudiendo él cuidar de él, obviamente, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo intenta matar? Entonces, por esto, esta característica de la revocabilidad quiere decir que el testador en cualquier momento puede anular el testamento que ya haya realizado por otro nuevo o modificarlo si quiere. Entonces, la revocabilidad quiere decir que el testamento es revocable, que se puede cambiar las veces que el testador desee. Puede ser que el testamento que hizo cumplió con todos los requisitos legales ante notario, ante los testigos instrumentales, no hubo ningún problema. Pero él, por propio gusto, se haya o no se haya presentado alguna incapacidad de indignidad, él viene y dice, no, yo lo quiero revocar, ¿verdad? Y entonces lo que había hecho se anula y hago un nuevo testamento. Otra de las características mortis causa, ¿verdad? Que se debe al momento de que se van a disponer los bienes previamente, se debe dar la muerte de la persona. No se puede dar lectura, no se puede disponer de los bienes, no se pueden entregar los bienes a las personas que él haya manifestado en su testamento, sino que hasta que se dé la muerte de la persona. Por eso decíamos testador en su momento cuando está realizando el testamento y cuando muere, pues se convierte en lo que es el causante, el de cojus. Este acto unilateral, personalísimo, solemne, revocable, mortis causa, va enderezado o va encaminado a disponer lo que queramos que se haga después de nuestra muerte, pongamos si lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? En los límites, condiciones que establece el derecho objetivo, con todas las formalidades que tiene nuestro Código Civil. Ante notario y testigos instrumentales. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy tenemos que dejar claro lo que es el testamento. Muy bien, la primera definición. Vamos ahora con lo que es la definición de Federico Puig Peña y nos dice que es aquel acto jurídico por cuya virtud una persona establece a favor de otra u otras para después de su muerte el destino de todo, recordemos, a título universal, la herencia o parte de su patrimonio, a título particular, legado o la ordenación de otros asuntos de carácter no patrimonial. ¿Por qué? Porque en el testamento no necesariamente se van a disponer únicamente bienes, ¿verdad? Recordemos que derechos, obligaciones y alguna otra voluntad del testador. Esta otra definición, pues ya es un poquito más comprensible, ¿verdad? Acto jurídico por cuya virtud una persona establece a favor de otras, porque ellos son los que van a pasar a ser dueños, propietarios de esos bienes, después de su muerte. También tengo una definición de aquí de lo que es Manuel Osorio y Florit, y nos dice que es el acto celebrado con las solemnidades de la ley. Podemos buscar en lo que es nuestro diccionario lo que hace referencia a solemnidades o solemnidad, si lo queremos, yo lo estoy buscando aquí para poderles explicar de la mejor forma. Solemnidad, en este caso, pues hace referencia a situaciones, a formalismos, a requerimientos que se deben de cumplir para que el testamento tenga vida jurídica. Entonces es el acto celebrado con las solemnidades de ley. El notario, los testigos, son requerimientos legales, solemnidades de ley que se deben de cumplir al momento de la realización de un testamento. Solemnidad de ley por el cual una persona dispone de todo de parte de sus bienes para después de su muerte. Aquí les puse nuevamente esta de Federico porque no me había dado cuenta de que pues me había parecido bastante importante, bastante completa también esta definición y la volví a poner acá, pero cuando les dé el documento van a saber ustedes que es la misma definición
de lo que es nuestro testamento. Y por consiguiente, ¿verdad? Y de forma obligatoria tenemos que ver lo que es nuestra definición legal de lo que quiere decir nuestro testamento. Y lo encontramos en el artículo 935. Y nos dice que el testamento es un acto puramente personal. Ya dijimos por qué era personal, ¿verdad? Y de carácter revocable, por el cual, perdón, ahí se me fue la N por la L, por el cual una persona dispone de todo en parte de sus bienes para después de su muerte. Como yo sé que muchos de nosotros, estoy 100% seguro que tenemos a la par lo que es nuestro Código Civil, hicimos la referencia o la comparación. Bueno, esta es la definición legal, como les digo, artículo 935, concepto de testamento. Yo subrayé ahí puramente personal y de carácter revocable, porque ya se presentan como unas características de lo que es el testamento. Ahorita vamos a ver eso, porque para mí fue muy necesario e importante abarcar este tema de las características, que vamos a ver ahorita, pero aquí también, pero aquí pues ya tenemos nuestras definiciones. 3 definiciones, una de Diego, una de Federico y una de Manuel, y nuestra definición de Código Civil. Como siempre les dije, a mí no me gusta limitarme en una definición, ¿verdad? Pongámosle en esta de Diego y dejarla así. No, vimos otra de Federico y vimos otra de Manuel Osorio. Manuel Osorio, pues muy conocido por todos ustedes como estudioso en este caso del derecho, y el diccionario también, ¿verdad? Y nuestra definición legal. Entonces, no sé si quedó alguna duda con lo que es esta definición de testamento. Si está todo claro en referencia a lo que se trata este documento, porque de aquí, como les digo, partimos directamente que, bueno, un punto principal, una base muy principal de lo que es nuestro tema, pues va a ser el testamento, ¿verdad? La sucesión testamentaria a través de lo que es el testamento. No sé si se comprendió bastante, si me supe explicar lo que fue el testamento, si está clara esta definición en las que pusimos. ¿Por qué les digo esto? Porque de antemano les quiero recomendar de que nosotros en nuestro libro de apuntes, en nuestro cuaderno, porque sé que muchos lo tenemos por ahí, pues hagamos una definición propia. Créanme que este ejercicio, pues yo sinceramente fue el que me lo inventé, se podría decir. No, no es de que yo lo haya inventado, pero en mi método de estudio siempre venía yo y leía 2 o 3 definiciones y comparaba. Pongámosle aquí, me está diciendo acto unilateral, personalísimo, solemne, revocable, mortificado, enderezado, disponer lo que queremos que haga después de nuestra muerte. Es el acto jurídico porque a virtud de una persona establece a favor de otras después de su muerte. Es el acto celebrado con solemnidades de ley. Muy bien, vamos bien. Gracias, Ale y Adal. Entonces, lo que yo les quiero recomendar es de que ustedes hagan su propia definición con, bueno, valga la redundancia, su propia definición con sus propias palabras, ¿verdad? Démonos cuenta que ahorita de las que pudimos ver, ya podemos ver, bueno, es el acto, ¿verdad? Aquí sí ya no hay, es el acto, démonos cuenta, ¿verdad? Que en las 3 definiciones marcaron acto unilateral, acto jurídico, acto celebrado. Ahí sí es muy difícil que no pongamos, ¿verdad? Acto por medio del cual una persona dispone de sus bienes después de su muerte. Ya salieron otras 2 definiciones, pero yo quiero que ustedes pues hagamos ese ejercicio, que con nuestras propias palabras vamos a definir lo que es el testamento. ¿Por qué? Porque a la hora que ustedes lo hagan, ya vimos 3 definiciones, y la legal y aparte la nuestra, se van a recordar de mí cuando alguna vez les pregunten a ustedes, muy bien, en el privado, bueno, ¿qué es el testamento? En este rato, era aquel acto mediante el cual pues la persona dispone de sus bienes en vida para que se puedan disponer de ellos o se puedan otorgar después de su muerte. Miren, aquí salió otra definición de lo que es el testamento y se les va a dar una facilidad de palabra, se les va a dar una facilidad a la hora de nuestra comprensión y vamos a ampliar nuestras definiciones y solo a ustedes les va a servir y háganlo en todos sus cursos. Así es Darwin, ¿verdad? Entiendo que la definición de los autores es para tener un concepto amplio. Sin embargo, nos sustentamos según el Código Civil. Bueno, le digo es indiferente, ¿verdad? Porque ustedes le podrían decir en el privado, muy bien, denme una definición doctrinal, porque créanme que hay examinadores que van a venir y van a decir, bueno, denme una definición doctrinal de testamento citando al autor que usted quiera.
No va a venir y le va a decir, deme la definición de testamento según Federico Puig Peña. Pues no, no creo, pues no creo que vaya a haber alguien así como que muy concreto, pero hay examinadores que sí les gusta preguntar mucho en lo que es lo doctrinal, o sea, en lo que son las bibliografías, los libros. Entonces, les pueden decir, bueno, proporcionen una definición doctrinal o de lo que es el testamento, citando al autor que usted quiera, porque créanme que hay examinadores que en este caso pues ya manejamos la de Diego, la de Federico Puig Peña, perdón, y la de Manuel Osorio, que son de las más comunes, por así decirlo. Entonces, ellos ya saben, ¿verdad? Muy bien. Cíteme una definición del testamento con su respectivo autor. Y se va a quedar usted, uy, no, fíjese que solo me sé la legal. Bueno, esa es la del código y es importante, pero usted estudió, ¿verdad? Entonces, por eso lo hago, ¿verdad? Para la legal y nuestra definición, sí, nuestra definición legal de testamento. Características del testamento. Muy importante este tema, ¿verdad? Que les digo que a nivel personal quise abarcarlo para terminar de cerrar todo lo que es el testamento. Entonces, entre sus características encontramos una de la definición que hemos visto, ¿verdad? Acto mortis causa según el artículo 935. En este caso, pues muchas de estas características van a salir de esta definición. Y nos dice este acto mortis causa según el artículo 935, pues así resulta de la propia definición legal, configurando el testamento como acto por el cual una persona dispone para después de su muerte. Aquí nos está diciendo que se van a disponer de esos bienes, se van a entregar esos bienes cuando la persona fallezca. Requerimiento indispensable para que se pueda suceder de los bienes, en este caso, del causante, ¿verdad? Porque ya falleció, recordemos los tiempos, testador, la persona que está realizando su testamento. Al morir, se convierte en lo que es el causante de cocus, la persona que falleció. Un acto unilateral, artículo 975, tan solo individualmente se puede otorgar testamento de modo absoluto. Como le mencionaba, no se puede dos personas en un mismo acto, en un mismo testamento, en un mismo documento, no pueden otorgar el mismo, derivado de que una de las características es que es individual. O sea, el acto debe ser individualmente otorgado, en este caso el testamento. Tenemos que es un acto personalísimo, artículo 935. El testamento es un acto personalísimo, no podrá dejarse su formación en todo o en parte al arbitrio de un tercero ni hacerse por medio de mandatario. ¿Verdad? Que venga otra persona y nos esté diciendo, bueno, fíjese que él, su casa, quiere que se vaya para su hijo. Esta cuenta bancaria que se vaya para ese otro hijo. No. La persona por eso es personalísimo, y aquí está el ejemplo que les quise colocar, ¿verdad? Válido, personalísimo, unilateral su testamento. Dos personas cediendo, en este caso, disponiendo de esos bienes, no podríamos hacerlo. Acto solemne, según el artículo 977. Este artículo nos expresa que será nulo el testamento cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades respectivamente establecidas para cada caso. Les mencionaba que una de esas solemnidades, esos actos solemnes, es de que este testamento no se puede redactar, no se puede realizar, no se pueden disponer de los bienes frente a un arquitecto, frente a un doctor, frente a un comerciante, sino que la persona, entre estos actos solemnes que debe de realizar el testamento o que debe dar fe de lo que está diciendo la persona, el testador, está escribiendo, está diciendo, es un notario, ¿verdad? Ahí no hay para dónde, ¿verdad? Es una solemnidad, es un requisito indispensable. Ese acto solemne, el notario y los testigos, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo quiénes son esas personas idóneas para ser testigos, ¿verdad? En determinados casos, ¿verdad? Porque vamos a conocer, pongámosle, actos de personas ciegas o sordas, o de las dos, ¿verdad? En este caso, o que no puedan hablar. Vamos a conocer cómo se aplicará eso, lo veremos la otra semana. Acto revocable, ¿verdad? Esto, como le digo, es un término muy practicado, es un término bastante utilizado
no solo en lo que es civil y el testamento. Ahí se van a dar cuenta ustedes de que ya en su procesal civil van a ver mucho esto de actos revocables, la revocabilidad. Y si el día de hoy queda bastante claro este tema, se van a recordar de mí cuando lo vean. Bueno, ¿alguien sabe qué quiere decir revocabilidad? Revocabilidad quiere decir esto. Ah, muy bien. Ya haberlo manejado, ya saberlo, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Que ustedes se recuerden en algún momento. Ah, este término yo lo vi en tal, en lo bien civil, quiere decir esto. Para que usted lo vaya a ir aplicando, ¿verdad? Este acto revocable, entonces, todas las disposiciones testamentarias, o sea, todas las situaciones que se den en el testamento, toda esta disposición, porque se dispone de los bienes que se den en el testamento, son esencialmente revocables, o sea que se pueden cambiar. Aunque el testador exprese en el testamento su voluntad o resolución de no revocarlas. Recordemos aquella causa de indignidad, incapacidad y casa nosotros hay y que nosotros queremos. Imagínense, hay una coacción ese día en contra de él. Pongámosle que vinieron unos de sus hijos de los Estados Unidos que se enfermó el papá, ¿verdad? Y ahí sí vinieron. Porque empezaron a ver de que, pues, los bienes, ¿verdad? Vinieron un fin de semana y dijeron, no, tenés que hacer tu testamento y que no sé qué y que no sé cuánto, y lo empezaron a coaccionar, a obligar para que él deje testamento, obviamente a favor de ellos. Entonces viene el papá, bueno, ¿verdad? Dispone de sus bienes frente al notario y, bueno, él contento porque habían venido a visitarlo sus hijos, ¿verdad? Pues, mis hijos me quieren mucho, dispuso de sus bienes a favor de ellos, obviamente no se iban a morir todavía, entonces vienen los hijos, se regresaron para los Estados Unidos. Entonces ya vino ahí y le platicó él, imagínese, le platicó a usted como profesional, le platicó, fíjese, notario, de que pues vinieron mis hijos y sí, ya yo me di cuenta ese día, usted se dispuso, a él le dejó una casa, a su hija le dejó tanto y le dejó tanto dinero. Fíjese que sí, licenciado, pero yo le quiero ser sincero, ¿verdad? Fíjese que ellos me obligaron. Me dijeron de que si no les dejaba, pues, no los dejaba en la herencia, pues que me iban a maltratar o que me iban a quitar esto, que me iban a quitar aquello. Entonces, ¿qué me aconseja usted? Una de las características del testamento es que se puede revocar, se puede cambiar, se puede hacer eso, licenciado. Por supuesto que sí, porque usted en ese momento, es más, ellos en ese momento entraron en una situación de ser incapaces para heredar por testamento. Por indigno, le dice usted, le puede explicar, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso, licenciado? Le va a decir usted, licenciado. Pues quiere decir que si usted por ellos haber hecho eso, haberlo obligado, coaccionado, que usted dejara esto, si usted quiere ahorita ese testamento que usted dejó, se declara nulo, se deja sin efecto, hace uno nuevo, y si quiere, ya no les deja nada a ellos. Testamento, hacemos uno nuevo y que por las causas de incapacidad que se perdieron tal y tal y tal, y fecha tal y tal, ellos no pueden heredar. Excelente, dicen, hagámoslo. Yo, mire, dejo mi testamento, ahí me desaparezco y yo, mire, casa porque ellos me trataron muy mal. Por eso, esta característica de revocabilidad que deja como que esa puerta abierta, si en algún momento la persona se sintió coaccionada, obligada a hacer su testamento. Vamos a ver qué preguntan aquí, vamos a ver. Líxilos testamentarios. Bueno, aquí, bueno, testamentarios, no sé a qué se refiere. Los testadores, me imagino, no sé si Adal, es que como todos estamos viendo aquí la pregunta, los testadores son los que dejan, pero son esposo y esposa con propiedades cada uno y varios hijos. Los esposos sí se pondrían de acuerdo con la distribución de sus bienes a los hijos, pero al realizar el testamento lo tiene que hacer de manera personal. Ahí estamos bien. Solo ahí Adal, testamentarios son los testadores, ¿verdad? Estamos para aprender, estamos bien ahí. Pero pues serían los testadores, en este caso, las personas que están testando, el testador, ¿verdad? Y obviamente
mira, yo le voy a dejar esto aquí, amigo, se puede hacer de palabra, pero al momento de otorgar el testamento, sí lo deben de hacer de forma individual. No pueden los dos en el mismo acto, en el mismo testamento. Ahí vamos. Así es, serían testadores en este caso, ¿verdad? Muy bien, espero haber. Así es. Así es, Adán. Entonces, no sé si pude responder su pregunta. Otra de las características de este testamento es que es un acto dispositivo de bienes, según el artículo 935, dispositivo de disponer, ¿verdad? Acto por el cual una persona dispone de todo en parte de sus bienes, pero esta característica es un poquito discutible, dado que en el testamento podrá comprender disposiciones que no tengan relación directa con los bienes, porque podemos encontrar disposiciones ahí que de última voluntad de la persona. Puede ser que no necesariamente los bienes, sino que puede haber, bueno, ya habíamos dicho todo el patrimonio, derechos y obligaciones, ¿verdad? Dinero, deudas, lo que sea, pero en determinado momento también pueden haber cuestiones, por así decir, fuera de lo que son los bienes, ¿verdad? Pero algunas voluntades que digan las personas. Vamos a ver. Sí está fuera el tema, Tabito Jiménez, disculpe, pero sí estamos fuera porque estamos hablando ahorita de la sucesión testamentaria. Testamento. Lo que usted está preguntando es intestado, es otro tema. Como no lo hemos visto, no podemos hablar ahorita de eso. Lo vamos a ver, no sé si 3 clases más a partir de ahorita, no recuerdo, ¿verdad? Pero ahorita no podríamos ver la sucesión intestada, ¿verdad? Pero ahí, pues ya lo de Adal sí lo pudimos, en este caso, resolver, ¿verdad? O explicarlo, que en este caso ponen de acuerdo, pero cada uno, la mamá en su testamento y el papá en su testamento, porque es acto unilateral y personalísimo. Yo le voy a dejar esto, vos deja esto, déjale esto a ella, yo le voy a dejar esto a aquel y esto aquí, eso sí se puede hacer. Disponen de palabra, pero al momento de que se haga ese acto solemne, si es individual. Muy bien, sigamos entonces, acto dispositivo de los bienes. Seguimos acá. Aquí terminamos con lo que eran estas características que a mi criterio era muy importante que miráramos para que, pues, aún tengamos una idea bastante clara, bastante amplia de lo que es el contrato. Perdón, el contrato, ¿verdad? Perdón, características del testamento, mortis causa, debe morir, acto unilateral, solo la persona, personalísimo, como ya lo explicamos con los esposos acá, la solemnidad, los requerimientos legales que se piden para este, acto revocable, que se haga mucha atención con esta revocabilidad, que se puede cambiar, acto de disposición de bienes y ahorita entramos a otro tema muy importante. Espero, como les digo, nos relajamos un poquito, espero que estas definiciones de testamento pues hayan quedado bastante claras, las doctrinarias que dimos, la legal y estas características, porque era muy importante para mí abarcar este tema de esta forma, estas características, estas definiciones, porque de lleno tenemos que comprender nuestro tema de lo que es el, perdón, lo que era el testamento. Muy bien, otro de los temas que teníamos que abarcar pues el día de hoy era la interpretación de las disposiciones testamentarias. Vamos a regresar un ratito aquí para que dejemos un espacio en lo que era un tema y el otro en lo que era el testamento y lo que es esta interpretación de las disposiciones testamentarias. ¿Por qué es importante esto? Como su nombre lo indica, interpretación. Una de las labores muy importantes que hace el abogado, ¿verdad? Y no solo el abogado, también los jueces, la interpretación de las normas. Pero en este caso, para nosotros es la interpretación de las disposiciones testamentarias. Porque obviamente puede suceder, pueden darse situaciones mediante las cuales lo que el testador está manifestando, valga la redundancia en el documento de lo que es el testamento, puede ser que haya dejado escrito algo, pero usted dando a entender otra cosa. Puede ser que estas disposiciones testamentarias en algún momento digan, bueno, esta
esta cuenta bancaria, te la voy a dejar al hijo que tal y tal y tal, pero los intereses que devengan esa cuenta van para tal persona, pero si en determinado momento no genera intereses de las acciones, se va a ir para tal hijo. Entonces, a veces puede haber cierta confusión. Esa cuenta va a ir para tal, pero si en determinado momento esas acciones se compran, van a ir para tal persona. Pero si esta persona no las compra, le van a quedar al tercer hijo. Yo sé que ahorita, pues, fue algo así como un trabalenguas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo así, licenciado? Bueno, lo que le estoy diciendo es de que a veces se puede suscitar esta situación, ¿verdad? De que no sea muy claro lo que él quiso decir. Bueno, la camioneta tal, del modelo tal, se la voy a dejar a tal persona. Y pongámosle en otra cláusula, dice, esa camioneta se va a vender. Puede haber confusión, ¿verdad? O le va a quedar a tal persona y el dinero que le quede a él. Como les digo, puede haber un poquito de confusión, pueden haber situaciones un poquito oscuras, ambiguas, contradictorias. Porque dijo, no, pero es que esa camioneta ya había dicho que le quedaba a él. Y tal vez ni el mismo notario se dio cuenta, ¿verdad? Pero que esa misma camioneta se la va a dejar a no sé quién. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se está comprendiendo que la idea que él quiso fue de esta forma? Pero en el tercer, con lo que escribió, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí mismo me ha pasado, ¿verdad? Que a veces, pues, estamos redactando algún memorial y, bueno, aquí dice algo, pero yo trataba de dar otra cosa a entender. Y me ha pasado, te dan cuenta en las clases, ponemos unas definiciones, ponemos unos temas y bueno, yo lo explico y digo, bueno, en mi mente, bueno, yo lo estoy explicando de lo que trato de decir, pero en el documento puede decir otra cosa diferente. Bueno, yo trato que todo esté bien, pero imagínense, en un testamento se puede dar la situación de que una persona pues quiso, permítanme, solo vamos a cargar aquí lo que es la computadora para que no tengamos un problema ahí de corte. Muy bien. Entonces, derivada de estas situaciones que se pueden dar, ustedes mismos se van a dar cuenta de que en algún momento, pues la persona está, ¿cómo se llama? Está diciendo, dejo esto y esto para mi hijo, pero está tratando de dar otra idea, pero está escribiendo otra. O al momento de escribir, está dando a entender otra cosa de la disposición. Créanme que esto se va a dar, entonces, por eso este tema tan importante que es la interpretación de las disposiciones testamentarias, o sea, que se va a interpretar, ¿cómo se va a interpretar? En caso de duda, en caso de que las disposiciones sean oscuras, no sean muy entendibles, no sean muy claras, ¿cómo se va a interpretar el testamento? Es por eso que tenemos aquí este tema, la interpretación de las disposiciones testamentarias. Dice, en cuanto a la interpretación de los testamentos, el tratadista Castanto Beñas, citado por Puig Peña, señala 3 principios fundamentales. Número 1, que cuando el testador haya expresado adecuadamente sus pensamientos, no siendo ambiguas y oscuras, sus cláusulas testamentarias ha de estarse a su literal contexto. Esta es una interpretación gramatical. ¿Por qué? Porque no existió ningún tipo de situación ambigua, contradictoria, obscura, que no sea clara. Media vez, si las cláusulas del testamento, lo que él dispuso, lo que él expresó, fue adecuadamente, que él diga, bueno, tenía tu patrimonio una casa, un carro y un terreno. Y tenía 3 hijos, muy bien. A Juan le dejo la casa que está en la zona tal y tal y tal. A Pedro le dejo el terreno que es terreno y sin carro. No sé si fue así.
le voy a dejar tal. Pongámosle que la casa no era muy grande y el carro era así de buena marca, por así decirlo. Pongámosle, tenía terreno, casa y un edificio. Si la disposición testamentaria es bastante clara, ¿verdad? Que le deja el edificio, se lo dejo a Juan, la casa se lo dejo a Pedro y el terreno se lo dejo a José. Ahí no hay ningún tipo de contrariedad, no hay algo oscuro, no hay algo ambiguo, así como, bueno, yo no entiendo. Peor sea que diga, bueno, el edificio se lo voy a dejar a mi hijo menor, que era Juan, pongamos, y después dice, la casa se la voy a dejar a Juan, pero esta se la dejé, el edificio se lo tenía que dejar a Luis, y imagínense, hay una, ¿cómo así? Juan no es el hijo menor, pongámosle que hay una situación ahí no muy clara. Juan es el de en medio, a él ya le dejó la casa, y dijo, a mi hijo el intermedio le voy a dejar el edificio. ¿Cómo así? Es que había dicho que a Juan le iba a dejar esto, pero al intermedio esto, o al pequeño que era Pedrito le iba a dejar eso, pero ya lo había señalado allá, ya le dijo que le iba a dejar la casa y dijo que el edificio se la va a dejar a su hijo menor. Imagínense que hubo una contradicción, bueno, no fue claro. Cuando no sucede eso, pues no importa lo que digas, una interpretación gramatical, pues no va a importar, ¿verdad? Porque es muy claro, pero dice, en caso de duda y pugna, contradicción entre la letra y el espíritu del testamento. Porque puso algo, pero dio a entender otra cosa. Escribió ahí, tal y tal. Porque puede decir, sí, a mi hijo mayor, intermedio y el menor le va a quedar esto y esto consecutivamente. Y después da a entender que no, que siempre es. Imagínense que la letra dice algo y el espíritu del testamento es diferente, entonces ha de prevalecer la intención sobre las palabras en virtud del principio subjetivista que inspira nuestro derecho. Otra de las situaciones es la intención del testador a deducirse del tenor del mismo testamento. Y obviamente la intención del testador ha de deducirse o ha de tomarse en cuenta al tenor del mismo testamento, lo que dice el testamento. Pero ¿cómo regula esto nuestro Código Civil? Que es lo más importante, ¿verdad? Muchos tratadistas pueden decir, bueno, que cuando el testador haya expresado adecuadamente sus pensamientos no hay problema. Cuando duda y pugna o la intención del testador en base a lo que es el testamento. Según nuestro artículo 940 dice, interpretación de las disposiciones testamentarias. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. La interpretación del testamento no debe hacerse tomando solo las palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de la voluntad. Artículo 940. Entonces nos dice que no necesariamente nos tenemos que ir a las palabras, dice, estipula. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. La interpretación del testamento no debe hacerse tomando solo las palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de voluntad. No sé si quedó claro este tema de la interpretación de las disposiciones testamentarias, lo que se estipula, lo que se plasma en lo que es el testamento, en su voluntad. Como podemos observar, en esta norma, la interpretación del testamento está presidida por la regla de la preponderancia de la voluntad real o intención del testador. Perdón, es decir,
resulta clara la regla máxima de que la voluntad del testador es la ley suprema y la única realidad que hay que tener en cuenta. La voluntad de la persona es ley. Debe respetarse la voluntad del testador de lo que él quiso decir, de lo que él quiso manifestar, de lo que él quería que se dispusiera de sus bienes de la forma que él desea. Dice acá, más esta preponderancia de la voluntad real del testador tiene como límite esencial el hecho de que el objeto interpretado no es la voluntad interna del testador, sino la voluntad declarada en el testamento. Esto es lo que va a valer. Esto es lo que es ley. Esto es lo que nos interesa a nosotros. La voluntad plasmada en el testamento. Habrá que entender el sentido de la declaración testamentaria, averiguando con qué intención se manifestaron esos términos por el testador. Y además, al ser la declaración de voluntad testamentaria esencialmente formal, se impone el límite de que la intención real del testador ha de encontrar base en la declaración testamentaria, pues en otro caso se burlarían las exigencias de forma. Nos vuelve a respaldar esta situación de lo que es la interpretación de la voluntad. La voluntad de la persona es ley y debe estar plasmada de una u otra forma en lo que es nuestro testamento. La finalidad u objetivo, mucha atención con esto, ¿verdad? La finalidad u objetivo de la interpretación testamentaria es la averiguación de la voluntad real del testador. En materia sucesoria es un principio fundamental que la voluntad del causante solo es tenida en cuenta si se plasma en la vía rigurosamente formal del testamento. Nuevamente aquí abrimos las puertas a otro tema, que es la incapacidad para testar, pero previamente quiero saber si hay alguna duda, si me expliqué, si va adecuada la clase, el tema aparte de lo que era el testamento, estas disposiciones testamentarias, sí, me he sabido explicar al momento también de colocar los respectivos fundamentos legales y las explicaciones que estamos dando acá y también los conceptos que hemos dado acá. No sé si vamos bien, tenemos una duda hasta el tema ahorita porque ya nuestro último tema es ahorita la incapacidad para testar, pero quiero saber si, si está claro, si me he sabido explicar de la forma adecuada para que pues todos tengamos la comprensión del tema. Como les digo, yo creo que ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? La importancia. ¿Por qué? Porque de esto vamos a trabajar. Esto es lo que nos va a dar nuestro dinerito, ¿verdad? Cuando ya empecemos a ejercer como profesionales, como ustedes saben, abogadas, abogados y notarios y notarias, ¿verdad? Obviamente. Esto es lo que nos va. Entonces, debemos de hacer un buen trabajo. Las personas nos van a decir, mira, licenciado, imagínense el testamento, ¿verdad? Las incapacidades que vimos la semana pasada, la interpretación, cómo debe ser al momento. ¿Por qué? Porque van a llegar personas que le van a decir, licenciado, queremos que usted nos haga el testamento. ¿Verdad? Mi papá dijo que usted lo conoce a usted y quiere que usted sea el notario que dé fe pública del testamento, en este caso de la sucesión testamentaria. Bueno, ellos no van a venir así, ¿verdad? Le dicen, Meli López dice que estamos bien. Perfecto, entonces lo vamos a ver por acá. Ahí estamos, WhatsApp, estamos bien.
Muy bien, gracias Ale y gracias Luis. Muy bien, entramos entonces al tercer tema que nos compete de esta semana. Muy importante porque lo habían ustedes platicado, lo habían manifestado, lo habían como que mencionado que habían ciertas dudas, ¿verdad? De que qué pasaría si en determinado momento estamos acá. Gracias, Dina, muy amable por su mensaje. Está todo claro, nos dice. Incapacidad para testar. Mucha atención. Repito, incapacidad para testar. ¿A quién se estará refiriendo acá? ¿O de quién está señalando esta incapacidad? Vamos a ver, participemos. Esta incapacidad, ¿a quién hace referencia? O sea, ¿quién la puede tener? ¿A quién se referirá esta incapacidad para testar? Yo sé que me van a responder bastante bien, porque la participación ha sido muy buena. ¿A qué sujeto podríamos decir se refiere a esta incapacidad para testar? Por ahí estaban escribiendo, sin miedo, manifestémonos, participemos. ¿A quién se referirá? Esto ya lo tenemos que tener en claro. Entonces, si quiero, me gustaría que participemos. Uy, perdón, ya me estaba saliendo aquí. Vamos a ver. Perfecto, ¿verdad? Muy buena respuesta de... No nos ha colocado su nombre por aquí. 9371, ¿verdad? Lo menciono porque para que sepa que le estoy o la estoy leyendo. No sé si es caballero o señorita la que está escribiendo, pero está bien su respuesta. Vamos a regresar aquí a nuestro grupo. No Luis Sánchez, ahí no sería. Muy bien, Ale Estrada. Ahí estamos. Muy bien, Hansi. Espero que así se mencione su nombre, Hansi, porque varias veces lo he mencionado. No sé si es Hansi o Yancy, usted me dirá Hansi. Tabito, también, ahí vamos bien. Meli, perfecto, ahí estamos. Bueno, ahí Ricardo García, recordemos de que debemos de identificar los tiempos, pues, porque el causante ya es la persona que ha fallecido, ¿verdad? El de Cojus, que habíamos dicho. En este caso todavía es en vida, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, sí, no tengamos pena ahí. Aquí estamos para aprender única y exclusivamente es para aprender ahí, por favor, Ricardo García. Entonces, el causante es ya cuando fallece, ¿verdad? Sí, Adal, sí quiere decir eso, ¿verdad? Pero específicamente que hay un sujeto y la mayoría lo estamos poniendo bien. Vamos a ver. Sí, Maggie, por ahí vamos, ¿verdad? La persona, dice Ricky Trujillo, la persona que va a ceder sus bienes. Sus bienes, solo que sus bienes es con B grande, por favor. Ah, sí, ya lo había compuesto y perdón, mire que había... Ah, muy bien, Hansi ya me hizo favor ahí de... Pues porque tal vez, ¿verdad? Nuestro nombre dice que así es. Por estar enfermo, nos dice. Perfecto, también aquí mi nombre es Saraí, nos dice. Gracias, Saraí, porque como le digo, está participando por aquí. Los motivos a que participemos y pues por eso los quiero decir por nombre, ¿verdad? Para que sepan ustedes que sí los leo, ¿verdad? Y que sí estoy tomando sus respuestas. Muy bien, vamos también ahí, ¿verdad, Cristian Matariegos? Pues persona con problemas mentales, ¿verdad? Esto de la... Ahorita lo vamos a empezar a ver. Muy buenas respuestas, muy buena participación. De esto se trata. Vamos a seguir entonces. Incapacidad para testar. La incapacidad es el hecho por el cual una persona no es apta para otorgar testamento, es decir, no puede testar. Mientras tanto, les quise hacer referencia, ¿verdad? Una explicación. Mientras tanto, o sea, la contraposición. Mientras tanto, la capacidad es cuando al testador le asiste el derecho de dejar sus bienes por medio de testamento a las personas que él manifiesta aptas para suceder. Esa es la capacidad, no los quiero confundir. La capacidad es cuando el testador le asiste el derecho de dejar sus bienes por medio de testamento. Capacidad. Estábamos hablando de capacidad. Les quise poner esto porque era para mí importante. La capacidad, pues, es toda la persona capaz civilmente que puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad
Recordemos la incapacidad por testamento o indignidad o prohibición para heredar. Esta es la capacidad para testar, pero nuestro tema yo se los quise poner así en relación, en este caso, para que pudiéramos comprender uno y otro, la incapacidad para testar según el artículo 945 del Código Civil, y como siempre les he manifestado, espero que ahí lo tengamos a la par para que vayamos subrayando, para que vayamos pues con nuestros respectivos temas. Del artículo 945, incapacidad para testar. Lo vamos a hacer aquí, vamos a poner un poquito acá. Número 1. El que se halle bajo interdicción. Este tema de interdicción, yo sé que ustedes ya lo tienen bastante claro. Civil 1, ¿verdad? Lo que es la interdicción, pero vámonos a lo que es el artículo. ¿Cuál era este de la interdicción e incapacidad? Artículo 979 del Código Civil. Permítanme que no me recordamos. 9 creo que era. 10, aquí estamos. 9, ahí está. Incapacidad. Vamos a leer este artículo únicamente para que podamos entender la imagen que les puse. Porque vemos a una persona ahí, pues, esta encontré con el título de estado de interdicción, que se adapta también a nuestro tema, pero leamos, dice, incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Recordemos que este estado de interdicción debe ser bajo pues una resolución de juez. Él tiene que declararlo en interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familiares a graves perjuicios económicos. Imagínense, desafortunadamente, esta situación de lo que es las bebidas alcohólicas o los estupefacientes, el perjuicio económico en el patrimonio de una familia, ¿verdad? Entonces, pero ya me fui un poquito. El que se halla bajo interdicción, no necesariamente nos dice ahí, las personas con una enfermedad mental o que carece de facultades mentales y estupefacientes, lo que son las drogas. Pongámonos a pensar entonces de que ahí mismo nos está plasmando la causa. No puedes, imagínate, estamos hablando de problemas de alcoholismo. No quiere decir que una persona, pongámosle, vino el sábado, se fue a comer un ceviche con los amigos y se tomó unas cervecitas y pues llegó la tarde, noche, y al domingo tranquilo, ¿verdad? Se levantó, bueno, no se levanta tranquilo, eso es seguro, pues, pero se levantó el domingo y ahí tranquilo, pues ya desayunó, almorzó y después el lunes su jornada laboral, todo bien. Pasaron 15 días, 3 meses, 6 meses, 7 meses, un año, y pues no tuvo ningún tipo de problema. Ahí no se aplica. Pero esto se aplica a aquellas personas, ¿verdad? De que se tomaron unas cervezas del sábado, día domingo y se levantan, otro trago, otra cerveza. Llega el lunes, siguen tomando. Martes, miércoles, jueves, viernes, siguen tomando. Pasan 15 días, siguen tomando. Pasa un mes, 2, 3 meses. Ahí ya ve la familia de que ya hay un problema. Y si en determinado momento a esa persona se le declara en estado de interdicción, imagínense esa persona que tenga ese problema o de drogas, o carece de facultades mentales, o del alcoholismo, no va a estar lúcido para poder disponer de... Imagínense que esté con el problema del alcoholismo, que esté en ese estado, saber ni qué problema va a ser, que la casa tal, que esto aquí, no va a poder disponer. Entonces, el que se halla en estado de interdicción está incapacitado. Recordemos que ese estado de interdicción debe estar bajo resolución de juez. Si se da la resolución de juez que está en el estado de interdicción, pues esa persona, mientras dure
esa interdicción va a tener incapacidad para testar, lo que nos quiere decir incapacidad para hacer su testamento. Que otras personas tienen también incapacidad para testar. El sordomudo, como dice el artículo, vamos al artículo para que vean 945, ya me fui aquí. Me había regresado, 945. El sordomudo y el que hubiere, perdón, aquí estamos, y el que hubiere perdido el uso de la palabra, cuando no pueda darse a entender por escrito. O sea, va a tener incapacidad el sordomudo y el que hubiera perdido el uso de la palabra, cuando no pueda él manifestarse, no pueda manifestar su voluntad a través de la escritura. Va a tener incapacidad para testar según el numeral 2 o segundo del artículo 945 de lo que es nuestro Código Civil. También se manifiesta esta situación. Yo sé que ustedes dirán, ahorita pues así que nos salen las dudas, pero licenciado, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede en el caso de que una persona sea sorda? Pongamos el ejemplo. Licenciado, ¿qué pasaría si en determinado momento la persona pues quedó ciega? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, vamos a ver que nuestro Código Civil va a regular testamentos especiales, ¿verdad? Especial en este caso, testamento del sordo. Vamos a ver también lo que es el testamento del ciego, también un testamento especial. ¿Por qué va a ser especial? Vamos a ver cuántos testigos se va a requerir para que se dé este testamento. Esto lo vemos la otra semana. Vamos a ver. Dice aquí, Adán, entonces ya nosotros en labores no podemos atender personas que... así es, Adán, así es. Ahí dio usted un tema muy importante que dice, imagínese, llega una persona, lo que es el testamento o un contrato, llega ebria, llega tal vez drogada como normalmente se dice. No se puede, ¿verdad? Eso lo van a ver ustedes en notariado, pero buena pregunta. Sigamos por acá. El que sin estar bajo interdicción, dice, el que sin estar bajo interdicción, o sea, no hay resolución de juez que haya declarado el estado de interdicción, el que sin estar bajo en esta situación de interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. Suele pasar. Una persona tal vez se golpea la cabeza y no en ese momento. Démonos cuenta, ¿verdad? Que hay situaciones a veces transitorias, que hay personas que pierden la memoria a corto plazo por un golpe, se fue a accidentar y desafortunadamente o desgraciadamente sucede que tal vez no fue muy duro el golpe, afortunadamente, pero tiene un lapso de tiempo que va a estar 1, 2, 3 meses que no recuerda qué es lo que pasó. No está en sus facultades intelectuales y volitivas, ¿verdad? De voluntad, en este caso, para poder comprender, o en este caso, para poder manifestar su voluntad. No tiene en este caso la voluntad del conocimiento de lo que es un juez. Pero ¿qué pasaría si no? Pues él estaba bien, él no carecía de facultades mentales, él no tenía problemas alcohólicos, él no tenía problemas de drogas, pero la vez pasada se resbaló. Aquí quiere poner esta imagen, ¿verdad? Pero solo para un poquito así de cómica, por así decir, ¿verdad? Para que nos riamos un poquito. Pero, ¿qué pasa si una persona, pues, se cae y no tiene sus facultades intelectuales en ese momento? No quiere decir que no las vaya a recuperar o no las vaya a tener, pero ¿qué pasaría si se suscita este problema? Entonces, la persona
va a tener la incapacidad de testar según el artículo 945. Muy bien. Aquí terminamos. Estas son nuestras preguntas de repaso. Semana 3, Derecho Civil 3. Ahorita les voy a dar lectura porque quiero darles unas indicaciones. Ahí solo vamos a apuntar aquí un dato que siempre es importante, muy necesario, que yo lo tenga por acá. Vamos a ver desde aquí. Permítame un momentito. Aquí pues están las, ahorita les vamos a dar lectura a las preguntas para que tengamos aquí pues ningún problema. Vamos a ver, aquí estamos. Vamos a regresar al grupo por cualquier duda. Número 1, definición de testamento. Era lo que les quería pedir el favor de que hagamos una definición. Esta no es para situación de parcial, no es para situación de algún punteo, ¿verdad? No tiene valor, pero sí quisiera que ustedes realicen su propia definición de lo que es el testamento, ¿verdad? Que podamos redactar una definición bajo nuestras propias palabras. Número 2, mencionar y explicar las características del testamento. Número 3, explica a qué se refiere la interpretación de las disposiciones testamentarias. Número 4, ¿quiénes están incapacitados para testar? Y número 5, explique qué es la capacidad para testar. Muy bien, esas fueron nuestras preguntas de repaso de nuestro tema de esta semana. No sé si tenemos alguna duda, no sé si algo que no haya quedado claro, por favor, manifestémonos para que podamos resolver cualquier situación que no nos haya quedado muy clara. Tenemos aquí nuestro chat para ver si hay alguna inquietud. Manifestémonos, por favor, como les digo, estos artículos que desde la primera semana se han ido mencionando, estos primer parcial, tanto lo que nosotros hemos hablado aquí en clase, mucha atención con esto, por favor, lo que hemos ido hablando aquí en clase. Nuestros documentos que semanalmente yo les envío al grupo de Telegram y el Código Civil es muy importante que nosotros pues lo tengamos muy claro y que lo estudiemos, porque como les digo, van a salir muchas dudas, van a presentarse, mejor dicho, muchas dudas, por decir, a la hora que nosotros vayamos leyendo desde el artículo 917, ¿verdad? Que era lo que era nuestra sucesión hereditaria, tema que quedó claro, la transmisión, la herencia y el legado, el título universal y en este caso a título particular, mejor, herencia y lo que es el legado de las incapacidades. Dense cuenta que hemos ido abarcando los artículos conforme los temas de las incapacidades para suceder por testamento y por indignidad, la representación hereditaria que ya pudimos ver la semana pasada y ahorita lo que nos abarcó el artículo 934, la libertad de testar, o lo que era lo mismo, la capacidad para testar. Por consiguiente, tendríamos que ver lo que era la incapacidad para testar y ver estas personas que se encuentran en estas situaciones, por lo cual no podrían testar. El concepto de testamento, muy importante, por favor, las características limitantes en este caso de la libertad de testar, ¿verdad? Mucha atención con este artículo, por favor, pongamos atención aquí. Dice acá, límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Quiero ver, en este caso, que participemos con ese artículo y quiero ver si comprendemos lo que nos quiere transmitir este artículo. Nuevamente lo voy a leer. Dice, límites de la libertad de testar. Límites
de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Vamos a ver si alguien nos explica este artículo y también lo vamos a mencionar acá. Gracias, Darwin. Por ahí vamos, también es necesario, ¿verdad? Es necesario que retroalimentemos otros temas para que enriquezcamos, en este caso, nuestro derecho civil, ¿verdad? Enhorabuena, hemos estado en el derecho civil 2 y derecho civil 3, pero entonces, leamos ese artículo 936 que les acabo de decir. Límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Vamos a ver, esa es su interpretación que va a ser muy importante porque, les digo, ustedes lo van a leer los artículos y en este caso, pues se habrá podido pues, presentar alguna duda. Vamos a ver, están escribiendo algunos por ahí sin miedo, participemos, porque es un tema muy importante, ¿verdad? Límite de la libertad de testar, solo el límite va a ser las personas que tienen el derecho sin miedo a equivocarse, porque aquí lo de equivocarse es lo que nos ayuda a aprender. Dense cuenta que todos nos equivocamos y es para aprender. Los hijos, digo, los nietos, familia. Vamos a ver por ahí, vamos a ver a alguien más. Las personas que siempre nos participan, sin miedo a equivocarnos, para eso estamos aquí, para aprender. Por ahí dicen los hijos, digo, los nietos, familia, no muy le comprendí ahí. Vamos a ver, compañeros, ahí sí a nadie, sin miedo les digo, en este caso, límites de libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Vamos a ver quién quiere esa submención honorífica el día de hoy de ese artículo. Ese límite de testar. Según ese artículo, como les digo, le tenemos que dar lectura. Ahorita lo abarqué acá. Vamos a ver. Solo los familiares cercanos. Por ahí vamos un poquito, Andrés Pereira. Vamos a ver qué nos dice Eddie. Bueno, Eddie, eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? A la hora de este tipo de contratos, perdón, de testamentos especiales, ¿verdad? En el caso del sordo y del ciego. Pero a esta persona con esta incapacidad le pueden dejar alguna propiedad. Vamos a verlo. Hansi es el artículo 936, ¿verdad? Límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Saraí nos dicen... no es esto realmente estar ahí, pero eso es lo del albacea que vamos a ver después. Vamos a ver esa figura de que el testador puede encomendar a un tercero u otra persona la que va a distribuir, ¿verdad? Pero eso no sería. Lo vamos a ver, pero no, ahorita no es esto. Vamos a ver. Ahí está, ya nos señaló ahí el 1936. Límites de libertad de testar. Bueno. Persona capaz civilmente, por ahí, vamos a ver. Bueno, ¿nadie más? Bueno, vamos a esperar a ver esta última persona que está escribiendo, porque era muy importante este artículo, créanme que es muy importante, pero vamos a ver si aquí si nos da la idea de lo que quiere decir. Artículo 936, también estaba el 937, ¿verdad? La sucesión recíproca, ¿verdad? Prohibir uno del otro, entre ellos, ¿verdad? Vamos a ver, antes de que se acaben los superiores, para que yo lo pueda explicar. Bueno, creo que ya no está bueno. Lo vamos a explicar. Límite de la libertad de testar a los menores de 18 años, por ahí vamos. Dice, Alberto nos dice, esto está relacionado con una pensión alimenticia. Bueno, el ejemplo, no relacionado, sí, ejemplo, ¿verdad? Con una pensión alimenticia y no se puede testar algo que produce esa obligación de alimentación. Por ahí creo que tiene la idea. Vamos a darle la mención a Alberto. Por ahí va Steve.
llegaron realmente. Como digo, aquí es donde ya tenemos que ver la situación a la hora de interpretar, ¿verdad? Dice, límite para testar. O sea, que voy a tener como una limitante, una prohibición de mis bienes o de mi dinero. Pongamos un ejemplo para hacerlo un poquito más claro. Entonces, la respuesta es esta. Limitante para testar. Quiere decir de que, vamos a ver si Ale que nos está escribiendo por ahí, sí, para antes de que lo terminemos de explicar, ¿verdad? Porque me gusta eso de que pues, Alberto, pues, dio bastante en el clavo, ¿verdad? Para que también Steve Mendes siento que iba por ahí, pero le faltó un poquito más a su idea. Hansi y Ale están escribiendo, vamos a ver, lo que ya vamos a ir llegando a nuestro periodo para, bueno, terminar nuestro periodo, pero lo necesito explicar. Vamos ahí, Hansi. No puede testar todo, ¿verdad? Bueno, me voy a explicar por qué. Ahí vamos, sí, ahí vamos, JO. Bueno, aparece ahí JO, ¿verdad? No necesariamente Jesse. Vamos a explicarlo porque vamos a ellas. Nos quedan 2 minutos nada más. Esta limitante de testar quiere decir que pongámosle, yo, ¿verdad? Porque nunca se sabe, ¿verdad? Pongámosle una persona a hacer alimentadas, ahí vamos. Entonces, quiere decir de que yo tengo mi dinero, tengo mi casa, mi carro y mis bienes. Una limitante para poder testar, para poder disponer de todos esos bienes, la limitante que voy a tener es de que yo debo de garantizar, si tengo hijos menores, de dar una pensión alimenticia, por ejemplo, derecho a ser alimentados, ¿verdad? Demos cuenta que la pensión alimenticia no solo es la comida, sino la vestimenta, estudios y todo esto, ¿verdad? Entonces, yo tengo a mis hijos y antes de disponer como yo quiera de mis bienes, tengo que garantizar la pensión de mis hijos menores. Si tengo cuenta bancaria que pueda pagar todo eso hasta los 18 años de ellos, no hay problema, sino que se vendan ciertos bienes, ¿para qué? Para garantizar la pensión. Entonces yo tengo un límite, digo, pero si no tengo dinero, entonces esta casa no la puedo disponer. ¿Por qué? Porque tiene que se venda para cubrir la pensión alimenticia que yo tengo con estos hijos menores. Esa era la limitante. Gracias por su atención, por su participación, más que nada. Espero que la clase haya sido bastante amena, interesante. Yo ya me haya podido explicar. Los espero a las 2 de la tarde para nuestro curso de Procuraduría Jurídica.